Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra, enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841 y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Noches, muchísimas gracias a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestro portal en www.emcs.mx y también a través de Facebook Live en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Esta noche los saludo con mucho gusto, soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista y bueno, pues este es su programa Especialistas Médicos al cuidado de su salud. Hoy es viernes 8 de mayo, justamente estamos ya próximos, ¿verdad?, a celebrar el Día de las Madres, pero bueno, con una celebración diferente a todos los años anteriores y les agradezco a todos quienes están ya en línea para seguir nuestro programa. Esta noche tenemos un programa muy importante en cuanto a el paciente con cáncer, el paciente oncológico, con expertos especialistas del Instituto Nacional de Cancerología de la Ciudad de México y tengo el agrado de presentar para todos ustedes, en primer lugar, y lo digo con esta convicción, al doctor Alberto Alvarado Miranda, quien es oncólogo clínico, y lo dije justamente previo a entrar al aire, se lo manifesté a nuestro invitado, una eminencia de la oncología en el nivel nacional en México, en el Instituto Nacional de Cancerología, y además él es coordinador del área de oncología médica de la Asociación Mexicana de Mastología AC, a quien le doy la más cordial bienvenida, doctor Alberto Alvarado. Muy buenas noches, los saludo desde Jalapa, Veracruz y todo nuestro público pendiente precisamente de su participación esta noche. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, doctor. Buenas noches, doctor Aguirre. Al contrario, muchísimas gracias a usted por esta gran oportunidad de comunicarnos con todo su público. Y bueno, ciertamente lo que vamos a hablar es muy complejo. Claro, definitivamente es una de las cosas que hemos nosotros pues tratado, doctor, de establecer en el ámbito, pues no nada más a propósito de esta pandemia que estamos viviendo en este momento, cuando hoy se estima que es el, diríamos, pico máximo en cuanto a los índices de contagiosidad de esta enfermedad, de este virus, pero no nada más en este sentido, doctor, sino el riesgo que tienen los pacientes oncológicos por distintos factores que seguramente nos podrá usted comentar durante estos minutos, doctor, de poder incluso adquirir la enfermedad, no solo la infección, sino todo este proceso. Y yo comenzaría, doctor, si usted me lo permite, preguntándole justamente cuál es el panorama, doctor, de los pacientes con cáncer ante esta pandemia por COVID-19. Pues hablemos no nada más del medio local, sino a nivel prácticamente de todo nuestro país, doctor. Bien, sabemos que los pacientes con COVID tienen ciertos factores de riesgo, sí, entre ellos pues la obesidad, la hipertensión, diabetes mellitus, la inmunosupresión, y ahí entran los pacientes oncológicos.
Claro. Esto le confiere al paciente con cáncer, que ya de por sí tiene ciertos problemas como es hipertensión, obesidad, diabetes mellitus, síndrome metabólico, que están muy asociados a la presencia del cáncer, pues mayor riesgo de padecer o presentar problemas por COVID. En la experiencia en China, lo que se ha reportado es que si en población general tenemos alrededor de un 10% de complicaciones asociadas en pacientes con cáncer, Sí, en doctor. vigilancia esto se eleva casi al 40%. Y en pacientes que están recibiendo algún tipo de tratamiento, llámese cirugía, inmunoterapia, quimioterapia, pues las complicaciones se van casi al 70% de los mismos. Ahora, pues esto es muy complejo porque además estamos haciendo ciertas estrategias para evitar que nuestros pacientes estén en el hospital, o al menos la menor cantidad de tiempo posible para minimizar el riesgo de contagio. Pero también tenemos la otra cara de la moneda. Si el paciente oncológico se retrasa mucho en la administración de cualquiera de sus tratamientos, pues vamos a perder estos pacientes a la larga o a tiempos cortos. Claro. Doctor, en este ámbito que usted menciona, es muy importante lo que acaba de decir, en el sentido que, bueno, son como dos vertientes. La primera, tratar de evitar que en un momento determinado estos pacientes puedan estar más tiempo en el medio hospitalario por el riesgo de contagio. Pero por el otro lado también es quizá espaciar un tanto más los tratamientos, doctor. ¿A qué dilema? No nada más ético, profesional, sino en el ámbito, pues, del paciente con esta enfermedad, se enfrentan, doctor, porque esto es un problema, yo se lo decía a usted al principio, es una enfermedad muy sensible, es una patología muy sensible el paciente oncológico en este momento, no nada más de la contingencia, sino, bueno, durante todo el tiempo, pero hoy se agrava más por estos riesgos tan altos, por también su sistema inmunológico comprometido y una serie de factores. Doctor, ¿qué opinión en este sentido? Esto se vuelve muy complejo y muy dinámico. Sí. Evidentemente, un paciente con una tumoración como es cáncer de páncreas, donde la supervivencia se mide en unos cuantos meses, retrasar un tratamiento pues no va a influir en mucho de que no obtengamos una buena calidad de vida, Sí, pero al doctor. final la supervivencia va a ser muy similar. Pero ¿qué pasa en las mujeres con cáncer de mama, que es a lo que yo me dedico primordialmente? Sí, doctor. Una paciente que retrasa su tratamiento de quimioterapia por alrededor de 9 semanas va perdiendo el impacto que pueda tener en la supervivencia. Y entonces vamos a tener una mujer que, aunque le demos quimioterapia en 3 meses, pues ya no va a tener el mismo impacto en la supervivencia de la misma. Claro. Podemos estratificar de acuerdo a los diferentes fenotipos que tiene el cáncer de mama y decir, bueno, si en este momento no podemos dar quimioterapia, tratemos de darle hormonoterapia si es que tiene los receptores hormonales positivos. Sí. O si es candidata a cirugía y en este momento no hay quirófanos, porque todos estaban ocupados en otro tipo de prioridades por el COVID, pues Claro. intenta retrasarlo y empezar quimioterapia o un tratamiento sistémico antes de operarlas. Vamos priorizando de acuerdo a cada paciente, cada una de ellas es un reto complejo, pero lo importante en este grupo de pacientes es tratar de minimizar el riesgo de esta patología que es el COVID. Claro. Doctor, y hablando, diríamos específicamente de este ámbito del cáncer de mama, doctor, en la experiencia que están teniendo usted particularmente como oncólogo clínico, que es ese primer contacto, pues, al recibir a una paciente con cáncer de mama, doctor, ¿cuánto riesgo inherente a su propia enfermedad están teniendo estas pacientes, no nada más por tratarse de un instituto nacional que obviamente queda en la Ciudad de México, donde los casos de infección por COVID-19 son muy altos? Ese ejemplo que estamos tomando en la provincia, doctor, porque estamos tratando de contener a la sociedad en sus domicilios, poniendo de ejemplo que ningún hospital va a tener capacidad para poder atender pacientes enfermos, no va a contar con la suficiente cantidad de ventiladores, dado que ningún hospital tendría esa capacidad si esto se llega a desbordar, doctor. Pero, ¿qué pasa con esa paciente que en un momento determinado, doctor, está enfrentándose a ese doble problema, el de tener el cáncer de mama y el de tener que acudir en un momento dado de otra parte, incluso de la República, hacia el INCAN para poder recibir su tratamiento o, bueno, la atención médica que requiere, doctor? O a cualquier hospital de la República especializado en oncología. Claro, sí, doctor. Los pacientes, hoy que estuve en el área COVID del instituto, la mayor parte de nuestros pacientes se refieren que fueron infectadas por un familiar. O sea, un familiar que fue a visitarlas, fue a verlas o tiene que ir a trabajar.
Sí. Y ellos son los que llevan la infección primordialmente. Evidentemente, una mujer que va a trasladarse al hospital, pues tiene el riesgo de estar en el transporte. Si no tiene automóvil particular, pues bueno, el riesgo de ir en un autobús, en el metro que tenemos en la Ciudad de México, Claro, pues claro. es muy importante, ¿no? Y esto es trascendental porque la mortalidad en pacientes con cáncer y COVID es muy alta. Sí. Entonces yo creo que aquí lo mejor es prevenir, prevenir y prevenir. Por supuesto. Fíjese, doctor Alvarado, que esto que menciona usted me llama mucho la atención. Digo, no me sorprende, pero el que hayan sido infectadas por un familiar implica que no hubo esos cuidados, pues, del familiar al momento de regresar de algún lado, a lo mejor del trabajo, necesariamente el que se está desempeñando, que no están, pues, dijéramos, descargados de la actividad laboral, como está ocurriendo en muchos sectores del gobierno, de las diferentes dependencias de gobierno, doctor. Pero es muy delicado y muy grave esta expectativa que tienen las pacientes, que además de un cáncer de mama, tengan una enfermedad, pues, contraída por algún, o dijéramos, transmitida por algún familiar en este sentido, doctor. Sí, es muy complejo, es muy grave. A nosotros tratamos de darles indicaciones a las pacientes de aíslate, usa cubrebocas, lávate las manos, ten mucho cuidado, pero aún así es muy difícil manejar el entorno familiar de esas pacientes. Claro. Y es ahí donde tenemos que tener mucha conciencia como familiares, como sociedad, de que hay pacientes a los que tenemos que cuidar, porque si no, realmente vamos a cortar su supervivencia. Y aún en pacientes con cáncer de mama, con enfermedad metastásica, les puede ir bien mucho tiempo, años. Y si lo acortamos porque no tenemos el cuidado suficiente dado esta pandemia, pues estamos perdiendo un familiar antes de lo programado. Claro, doctor. Doctor, fíjese que tenemos en nuestro chat, pues en nuestra plataforma, en Facebook, muchos saludos que le envía a nuestro público. Gracias. Pero tenemos también preguntas que considero yo son muy importantes. Aquí nos hace Edgar Kingsman. Dice él, buenas noches. Dice, ¿hay algún alimento, algún hábito alimenticio que en un momento determinado lo hayamos pasado, dice él, por alto, considerando como un reactivador del sistema inmunológico? Quiero entender que si hay algo que funcione, pues, para que en estos casos exista un mejor sistema de defensas, doctor, en este aspecto. Ok, voy a responder de dos maneras. Una, sí, doctor. No existe ningún alimento, medicamento que mejore nuestro sistema inmune para prevenir el COVID. Okay. Ninguno en este momento. La segunda, lo que pasamos por alto fue que gran parte de nuestra población tiene obesidad y síndrome metabólico. Y eso es un cambio de hábitos alimenticios, dietéticos, que debemos tener o debíamos haber tenido mucho tiempo antes para tratar de mejorar toda esta situación. Es decir, nada que tenga que ver con un cambio en el régimen de alimentación, y sobre todo esto caería en el ámbito también de los mitos y realidades, ¿no, doctor? Que en algún momento dado existen en estos problemas, ¿no? También aquí Saidemo, ella dice, doctor Alvarado, ¿el cáncer de matriz puede poner en riesgo a quien lo padece para contagiarse de coronavirus, del COVID-19, doctor? ¿El cáncer cervicouterino? Cervicuterino, no. Quiero entender como tal. Así es, no como tal, no. Hay algunas patologías oncológicas, como es el cáncer de pulmón, o los tumores pulmonares, pues que sí tienen una alta injerencia de mortalidad por el COVID, o el cáncer de mama, que por el síndrome metabólico asociado también está muy elevado. Pero en sí el cáncer cervicuterino no más allá del riesgo en población general. Claro. De hecho, hay otra pregunta que también nos hacen aquí, Shalom Barradas, que tiene que ver con esto que preguntaba al inicio de los alimentos o medicamentos para subir el sistema de defensa. Y bueno, creo que la respuesta puntual la ha dado usted hace un momento, doctor, en este sentido. Yo quiero aprovechar también para preguntarle, doctor, esto que menciona usted relacionado con todo lo que finalmente habla de prevención, en cuanto a las medidas que necesariamente tenemos que llevar. Doctor, si bien es cierto, no solo en el Instituto Nacional de Cancerología, sino en todos los hospitales seguramente, y en el ámbito también de las casas, los domicilios, se están llevando a cabo medidas que son muy importantes. ¿Existen protocolos, doctor, que se sigan con estos pacientes? Hablamos de pacientes, obviamente, en el ámbito de su competencia, cáncer de mama. Cuando llegan al instituto, al hospital, ¿deben seguir un protocolo para evitar al máximo, doctor, el contagio o la situación incluso de que puedan ser ellos portadores de este virus hacia el interior de los hospitales, doctor?
Sí, existe un sistema que se llama triage, que es evaluar al paciente al ingreso al hospital. Sí, Ningún paciente viene acompañado, salvo que sea totalmente necesario. Si son claro. pacientes autosuficientes que pueden caminar, pueden recibir indicaciones, entran solos al hospital. Eso es por una parte. La entrada a los hospitales con su sana distancia, 1.5 metros, con cubrebocas, gel Sí. sanitizante, se les toma la temperatura y se les hacen algunas preguntas. ¿Te has tenido fiebre, tos, dolor de cabeza? Si la paciente es afirmativa en alguna de estas situaciones o tiene temperatura arriba de 38 grados, pasa un triage para COVID. Si Claro. el triage lo consideran positivos, pasa una evaluación donde se les hace una prueba y de acuerdo a lo mismo se les remite a su domicilio, o si la prueba es positiva, se valora por el servicio de infectología. Es decir, doctor, medidas muy estrictas que en un momento determinado les corren pues a todas las pacientes que asisten allá al hospital al Instituto Nacional, pues. Así es. Hay otras estrategias. En las salas de espera no Sí. tenemos muchas pacientes, todas están distanciadas. Sí. Se programan las pacientes con horarios muy estrictos. Se está haciendo telemedicina, hablar por teléfono, que la paciente se contacte a través de los medios de comunicación existentes, teléfono, chat electrónico, correo. Estamos tratando de aprovechar todas esas plataformas digitales para Claro. un momento de comunicarnos con ellas y tratar de resolver dudas. Si la paciente solamente viene a consulta por un medicamento, se le da la receta al familiar o a la paciente si viene ella y inmediatamente se retira a su domicilio. No se le revisa, no pasa a consultorio, a menos que tenga algún problema. Claro, es decir, el menor tiempo posible de exposición y en El ambos menor sentidos. tiempo posible. Eso es lo importante. Doctor, también aquí nos hacen una pregunta. Dice Edgar también, Klisman, dice, en estos días con esta pandemia que es de tipo respiratorio, ¿es recomendable disminuir los lácteos, ya que tengo entendido que contraproducen, o sea que es contraproducente, perdón, consumirlos cuando estamos enfermos de las vías respiratorias? ¿Opina usted algo en este sentido, doctor? Bueno, no soy neumólogo, pero Sí. no hay ninguna evidencia que nos apoye que retirar los lácteos mejore la función respiratoria, a menos que tengan algún tipo de alergia a los mismos. Ah, perfecto. Esto es algo que de alguna manera sí es muy importante porque nos lo plantean y bueno, finalmente una duda razonable también en ese sentido y tomando en consideración lo que estamos comentando. También quiero aprovechar, doctor, con su permiso, recordarle a nuestro amable auditorio que estamos transmitiendo de manera simultánea en Radio Máxima Digital, en www.radiomaximadigital.com, en donde también puede escuchar usted este programa, donde puede escuchar nuestra transmisión y seguirnos desde la comodidad de su hogar, en donde seguramente está llevando pues este tiempo de resguardo, como siempre hemos insistido en la mayoría de quienes nos ven y nos escuchan. Y doctor Alvarado, en el ámbito de los tratamientos, doctor, que más que se ofertan, que son necesarios, como bien lo decía usted, para estas pacientes, retrasar a veces el tratamiento es también de alguna manera disminuir sobrevida, como bien lo comenta, doctor. Ustedes hacen una evaluación de las pacientes cuando requieren quimioterapia, radioterapia, que obviamente son tratamientos especializados para este tipo de cáncer, doctor. Y en ese sentido, estas pacientes lo reciben en el instituto, están en áreas obviamente especiales, quiero entenderlo en ese sentido, Así doctor. es. ¿Cómo ahora el protocolo de estos manejos se está dando? Igual que siempre, hay una diferencia por los casos que están en áreas COVID. ¿Cómo es el manejo, doctor? Primero, adaptamos el caso. Ya existen Sí. recomendaciones por parte de diferentes colegios, los europeos, los americanos, han establecido algunas recomendaciones, no lineamientos, no podemos decir que son guías, pero sí recomendaciones. Claro. Se evalúa a la paciente y se prioriza. Si tenemos una paciente cuyo tratamiento es adyuvante o no adyuvante, debe priorizarse en primer nivel. La cirugía se retrasa, si es necesario retrasarse. Si se requiere una cirugía por hacer una biopsia y se puede retrasarse 8 semanas, 2 meses, se debe retrasar. Claro. Los esquemas de radioterapia que antes eran de 5 o 6 semanas, están tratando de acortar en esquemas de 1 semana o de 2 semanas para evitar que la paciente esté en el hospital. Así es. Estudios de tamizaje, como es la mastografía, que se hace cada año en ciertos grupos de pacientes, si no se requiere, si no hay algún antecedente, se puede retrasar hasta 2 o 3 meses sin ningún problema. Entonces, tratamos de adaptar el tratamiento, de que la paciente esté lo menos posible en el hospital. Como les decía, es prioritario en eso para nosotros. Claro, doctor, y a veces la necesidad, como dicen por allí,
sentida de las pacientes cuando requieren una operación, una intervención quirúrgica y se les plantea un diferimiento? No hablemos como tal de una negativa, un diferimiento por esta misma circunstancia, doctor. ¿Cuál es la respuesta cuando se les da una explicación razonable como la que usted comenta de las pacientes ante esta situación, doctor? Es muy positiva. Ellas son muy inteligentes, Claro. mayormente. Entienden perfectamente que esto es una situación muy compleja e incluso ellas a veces mismo nos piden: puedo retrasar mi cirugía, debo ir al tratamiento, puedo venir solamente por la receta de mi medicamento, necesito venir al laboratorio, me lo puedo tomar fuera, cerca de mi casa. Ellas mismas nos están ayudando a tomar la pauta decisiva para que no vengan al hospital. Claro. Esta parte es muy importante, doctor, porque yo creo que es más que una contribución, es esa gran ayuda que no nada más se le da al sector salud, sino se le da a los médicos que en un momento determinado, pues también tienen que tomar esas decisiones, doctor, a veces siento yo difíciles para poderle decir a una persona, a una paciente que tiene cáncer de mama, en 2 meses vamos a hacer su cirugía, de momento, bueno, tenemos otras opciones terapéuticas, donde de alguna manera el manejo de la enfermedad se está dando, y bueno, creo yo que esa, como comenta usted, esa expectativa que la propia paciente siembra en el sentido de decir, es buen momento para que no me exponga yo más, y 2 meses no van a hacer la diferencia. Seguramente es una situación muy razonable, ¿no, doctor? Así es, sí, tenemos otras maneras de cubrirlas. Si son hormonosensibles, le damos hormonoterapia, la enfermedad se mantiene estática, estable, y nos da oportunidad de darle tratamiento, a postergar el tratamiento quirúrgico o de quimioterapia en algunos casos. Claro, que es sumamente valiosa e importante esta situación. Pues, doctor Alvarado, si me permite, tengo por aquí, y no quisiera que la entrevista concluyera sin antes leerle que lo felicitan mucho, pues, que le mandan muchos saludos, que reconocen esa labor, pero bueno, pues si me permite leerle por aquí 2 o 3 saludos que precisamente son de nuestro auditorio, de Gabriel Hernández, que lo saluda, de Jocelyn Hernández también, de Norma Rosendo, de María Hernández, que ella además comenta, bueno, pues que increíble el programa, como siempre, muchísimas gracias. Janet Fernández, Fidel Padilla Flores también manda saludos, dice excelentes doctores. David Gil dice un saludo a los doctores, muchísimas gracias. Juan Francisco Guatemala, buenas noches, manda saludos. Igual John Ojeda, que manda saludos. El doctor Alfonso César Aburto, que está siguiendo nuestra transmisión, también lo saluda. Gracias. La doctora Minerva Pérez, que manda saludos, doctores, y gracias por compartir sus conocimientos en términos, diríamos, generales. Yo quiero de alguna manera esta situación para agradecérselo y decirle, doctor, que tenemos mucha gente muy positiva en nuestro programa y que semana a semana continúa pues con las transmisiones, por documentarse, por escuchar precisamente la voz de expertos especialistas como lo es usted, y cosa que le agradecemos mucho precisamente de todo nuestro auditorio. Y doctor, antes de concluir nuestra entrevista, yo quisiera pedirle un mensaje final para todo nuestro auditorio que hoy siguió esta charla, esta importante entrevista, este intercambio pues más que de ideas, de puntos de vista que son muy importantes para el paciente, sobre todo la paciente oncológica y con cáncer de mama, doctor. Pues el mensaje es: cuídense todos y manténganse en casa, sigamos las medidas recomendadas, son muy importantes, tratemos de cuidar a la gente que es de extrema delicadeza, ¿no? Como las pacientes con cáncer de mama. Claro. Que tienen un alto riesgo de complicarse. Sí, doctor, y sobre todo lo que bien mencionaba usted en su comentario hace un momento, pues los riesgos que se traen precisamente de la calle hacia los domicilios con la transmisión pues de esta enfermedad hacia las pacientes que están pues vulnerables inmunológicamente ante un problema de salud como este, doctor. Así es, y ahorita que viene el 10 de mayo, pues una llamada telefónica se les agradece. Claro. Y una sana distancia es el mejor regalo en este momento. Definitivamente creo que es uno de los mensajes que son muy importantes en este sentido. Pues, doctor Alberto Alvarado Miranda, yo le aprecio mucho, le agradezco infinitamente que haya usted aceptado participar esta noche con nosotros. Agradecerle el tiempo principalmente, doctor. Sé que es una persona muy ocupada, pero le aprecio y le agradezco mucho esta oportunidad, primero que nada, de poderlo conocer, como se lo dije en un principio, vía remota, pero gracias, también doctor, conocer esa expectativa que hay con relación a las pacientes con cáncer y COVID-19, doctor. Doctor, es un placer para mí.
Muchísimas gracias, doctor. Pues bueno, Buenas para noches. todo nuestro público fue el doctor Alberto Alvarado Miranda, oncólogo clínico del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México y además coordinador del área de oncología de la Asociación Mexicana de Mastología, Asociación Civil, con quien charlamos todo este panorama relacionado justamente con el paciente COVID-19 y cáncer, específicamente cáncer de mama. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa. Tenemos prácticamente ya en la línea también para un enlace vía videoconferencia a nuestro siguiente invitado, pero no se vaya, quédese con nosotros. Ponga usted esmero en sus preguntas, que le vamos a agradecer mucho para podérselas leer con oportunidad a nuestros invitados y que pueda usted obtener la respuesta que requiere. Estamos de regreso en breve con todos ustedes. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra, enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 141-0841 y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Ok, pues estamos de regreso con todos ustedes en su programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. Y bueno, pues justamente agradeciendo la presencia y la participación de, primero que nada, lo debo decir con mucho orgullo, del doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez, un gran amigo ya conocido de este programa. Además de todo, él es presidente nacional o presidente de la Asociación Nacional de Mastología AC, y bueno, pues oncólogo también, oncopatólogo del Instituto Nacional de Cancerología, a quien le doy la más cordial bienvenida. Doctor Víctor Manuel, buenas noches, los saludo desde Jalapa, Veracruz. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Antes que nada, pues muchas gracias por haberme invitado, por acordarse de un servidor, para poder contribuir en esta noche acerca del conocimiento de los pacientes con COVID-19, doctor. Muchas gracias. No, doctor, le agradecemos mucho porque todavía hace como una hora estaba prácticamente saliendo de su centro de trabajo para poder enlazarse con nosotros desde su domicilio, doctor, cosa que le agradecemos de verdad infinitamente por el tiempo, la oportunidad de poder charlar para nuestro público, un público que siempre se ha caracterizado por ser muy respetuoso, muy analítico y sobre todo prestar mucha atención en estos temas de salud como el que en este momento vamos a abordar. Y bueno, pues debo decir que esta noche charlaremos con el doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez todo lo relacionado con el aspecto que tiene que ver con las autopsias o las necropsias en pacientes con COVID-19, asimismo la disposición de las piezas quirúrgicas, pacientes que requieren cirugía y que están infectados por COVID-19, ¿qué proceso pues se les da a este tipo de piezas quirúrgicas? Y doctor, en algún momento de la charla vamos a leer por allí algunas preguntas de nuestro auditorio, saludos seguramente, felicitaciones también, y bueno, creo que al
al término también de la charla, doctor, tendremos, pues bueno, el comentario final que nosotros siempre le solicitamos a nuestro invitado. Y en este sentido, doctor Víctor Manuel, mi pregunta, ¿cuáles han sido los principales hallazgos en los diferentes órganos cuando se realiza una necropsia en pacientes que fueron en un momento determinado infectados y tuvieron la enfermedad por COVID-19, doctor? Claro que sí, doctor. A propósito, traigo una presentación. ¿Es posible que la podamos ver? Sí, ya de hecho la producción la está montando en este momento para poderla pasar, doctor. Y ahí está precisamente para que usted nos haga el honor y el favor de podernos explicar, doctor. Claro que sí, doctor. Muchas gracias. Adelante, doctor. La tiene en pantalla. Así, ya la estoy viendo. ¿Puedo manejarla desde aquí o es por allá? Ahí está. Bueno, pues vamos a ver acerca del estudio postmortem. Básicamente, en nuestro país, yo no tengo reporte como tal, se están realizando algunos estudios postmortem. Sí. Actualmente, cuando menos en el Instituto de Cancerología, no estamos haciendo estudios postmortem a estos pacientes COVID-19. Sin embargo, en el mundo, los primeros que iniciaron esto, bueno, fueron los primeros afectados en China y posteriormente, pues los italianos. Los italianos tienen una casuística muy importante y creo que son los que más han aportado desde el punto de vista de la patología post-mortem. Sí, doctor. Sí, dígame. ¿Podemos pasar la siguiente, doctor? No, todavía no. Regresamos. Ok, de acuerdo. Ahora, ¿qué hay con respecto a lo que es el estudio postmortem? Aquí en nuestro país, ¿qué recomienda la Secretaría de Salud? Sí, doctor. Dice que el estudio postmortem se podrá llevar a cabo solo si se puede garantizar que se realice en un ambiente seguro, es decir, una sala de autopsias grande, una sala de autopsias que cuente con bioseguridad y además una protección personal muy importantes. Además de que tiene que tener un flujo de aire, ¿sí? Una presión negativa, con el hecho de que se limpie todo aquello que se pueda obtener ahí y poner especial atención a todos aquellos procedimientos que produzcan aerosol. Claro. En este caso, los procedimientos que producen aerosol, por ejemplo, es la extracción del cerebro. Hay que cortar el cráneo y cuando se está cortando el cráneo sale ahí un vapor que produce la sierra eléctrica y ese vapor, puede ser potencialmente contaminante. Por ejemplo, también cuando llegamos a la cavidad torácica y encontramos los pulmones, también son potencialmente contaminantes. De hecho, es el órgano blanco del COVID. Claro. Al llegar a la cavidad abdominal, uno de los lugares donde se produce aerosol, precisamente es la apertura de la cavidad abdominal y cuando se abren los intestinos. Los intestinos se deben de abrir bajo ciertos protocolos. Tiene que hacerse bajo el agua, no tiene que abrirse así de una manera espontánea ahí en la sala de autopsias, porque esto produce aerosoles. Ya. La que sigue, por favor. Ya la tiene en pantalla, doctor. Sí, claro que sí. Entonces, como quedamos es disminuir al máximo todos aquellos procedimientos que produzcan aerosoles. Y como ya le comenté, principalmente los procedimientos que ya mencioné. Y también muy importante que nuestro personal esté totalmente equipado y totalmente protegido. No se vale aquí medias tintas por ningún motivo, definitivamente. Porque se ha tenido informes acerca de que se ha aislado el virus en lo que es en líquido peritoneal, ya está bien demostrado. Ya se han identificado también lo que es el paso del virus a través de la vía placentaria con producto y precisamente el día de hoy se empezó a poner de moda que también se han encontrado en el semen de algunos pacientes el virus. Claro. Y es que en el proceso de infección hay una virosis, una viremia. Así es que hay una distribución del virus en todo el organismo. Los órganos afectados, conocidos como pulmón, indudablemente, ¿no? Pulmón, corazón, hígado, también se ha encontrado en intestino, líquido peritoneal, y ahora pues hasta en el semen, ¿no? Lo que es la placenta, ¿no? Y el feto. Entonces es una viremia totalmente. Lo que sigue, por favor.
Bueno, estamos viendo aquí los hallazgos que se identificaron en los pacientes, ¿sí?, que se les realizó su estudio de autopsia en Italia. Como ya le comenté, es una serie de pacientes, una serie más grande que tenemos actualmente, y los hallazgos principales fueron la presencia de lo que se llama el síndrome de membranas hialinas. Aquí precisamente, estos son los cortes de pulmón, estamos viendo el edema pulmonar, vemos también las membranas hialinas, que es esto que se identifica, se parece mucho este síndrome, al aspecto del pulmón del recién nacido, que es prematuro, es este material eosinófilo aquí dentro de los alvéolos. Tenemos zonas también con un infiltrado inflamatorio muy importante, principalmente los que están dentro de los alvéolos son leucocitos polimorfonucleares. Tenemos la presencia de trombos, que los italianos fueron los primeros que lo describieron ahí en los vasos pulmonares, son microtrombos en la microcirculación. También posteriormente tenemos aquí incluso una hiperplasia de los neumocitos tipo 2, y también tenemos en el intersticio la presencia como de una neumonitis intersticial de linfocitos. Y con pruebas de inmunohistoquímica se ha observado que los que están presentes también son histiocitos, macrófagos, que son positivos a CD61 y CD68. Y los linfocitos que se encuentran aquí, bueno, principalmente son CD4, CD8, y lo que es el hallazgo de microscopía electrónica, podemos aquí observar que en los alvéolos, en la luz de los alvéolos, se observan las células, los neumocitos, y se encuentran infectados por el virus. Se identifica ahí la presencia de estos corpúsculos. Me decía el doctor Domínguez, el maestro Domínguez, que es el encargado de ver ahí microscopía electrónica, que son como pequeñas, como piñata, ¿no?, con muchos piquitos, ¿sí? Y hacía semblanza de que son los pecados, ¿no? Ya ve que la piñata tiene los picos de acuerdo a los pecados, ¿no? Entonces dice que son muchos pecados. Bueno, eso fue nomás un símil, ¿no? Pero doctor, perdón, doctor Víctor Manuel, pero es la forma más aproximada y real que han tenido para ver al coronavirus, pues. Así es, en microscopía electrónica. Claro, esta es una situación que, lejos de lo que hemos visto en muchas fotografías o microfotografías, pues es una situación que, bueno, es real totalmente, doctor. Este estudio de los italianos realmente es muy importante y está muy completo. La que sigue, por favor. Ahora, con respecto a lo que es la Secretaría de Salud, perdón, la OMS, ¿qué dice acerca del procedimiento de lo que es para los cadáveres? No recomienda nada en especial, ¿sí?, para la gestión de cadáveres. Se tiene que hacer el protocolo de una enfermedad infectocontagiosa. La OMS no recomienda que tiene que ser a fuerza lo que es incinerar el cuerpo, ¿sí? De hecho, tenemos que aquí en México también, se está recomendando la incineración, pero también en lo que es las reglas de la Secretaría de Salud, ahí se recomienda que en caso de no poder ser posible la incineración, se puede hacer con la forma habitual, ¿no?, enterrar el cadáver. Aquí lo que importa es que cuando el cadáver baja de lo que es el piso, se debe depositar en una bolsa, la famosa bolsa blanca, que es impermeable, es cerrada, totalmente impermeable, y depositarlo en el féretro. Y la bolsa se tiene que desinfectar totalmente cuando se deposita en el féretro. Sellar el féretro y proceder a llevarlo fuera ya del departamento de patología, que tiene que incluso haber una vía COVID en los hospitales. Es decir, por esta vía van a pasar todos los pacientes que murieron por esto, y nada más. No se vale andarse paseando ahí por las salas de espera, aunque los departamentos de patología casi siempre están en lugares estratégicos, pero hay algunos lugares donde se tienen que pasar ahí por varios lugares que no son lo más propicio. Eso es lo que se recomienda, ¿sí? Y cuando no se puede incinerar el cuerpo, puede darse un entierro normal, y también se está diciendo que se puede incluso hacer un pequeño evento con no más de 20 personas y solamente 4 horas. 4 horas, no más tiene que estar para disponer de él y poder enterrarlo. Claro. Y pues básicamente estos son los hallazgos que tuvieron los italianos, ¿no? Sí. Los hallazgos de los chinos definitivamente son muy similares.
pero fueron ya en pacientes que tenían sobre todo enfermedades de fondo, como lo que era cirrosis hepática, también tenían problemas cardíacos, había otra persona que era con un problema renal y estaba post-trasplantado, es decir, eran pacientes que estaban inmunosuprimidos, definitivamente. Sí. Entonces, doctor Víctor sí. Manuel, perdón por la interrupción, me llama mucho la atención en las microfotografías, pues, donde habla usted que hay situaciones de trombos en algunas arterias. Esto es lo que ha llamado mucho la atención, no nada más en la comunidad médica, sino prácticamente a nivel de toda la ciencia que tiene que ver en este momento con el COVID-19, porque la mayoría de las ocasiones está incluso sugiriendo, sin una evidencia realmente robusta, doctor, el hecho de tomar algunos medicamentos, así como a manera de profilaxis, para evitar toda una cascada procoagulatoria que parece ser que, bueno, es lo que finalmente lleva a que este virus sea tan letal como quizá ningún otro ha sido en este momento, doctor. Sí, yo siento que se comporta como una manera que incluso hasta el final se convierte como algo autoinmune, ¿no? Sí. Porque todo aquello que es parte normal de la cascada de la inflamación, ¿sí? Y también parte normal de lo que es de la cascada del complemento. Y recordemos también que por ahí, sobre todo en el factor 3B del complemento, ahí se une la cascada de la coagulación, la cascada de la inflamación, Sí, las cascadas de las citocinas también, de la bradicimina, ahí precisamente, cuando el factor 3 del complemento se estimula, ahí es donde se pueden despertar todas estas cascadas, pero que al final hay cierto tipo de enfermedades, cuando hay una reacción exagerada, nos hacen daño, ¿no? Es decir, claro, algo que es benéfico para nuestro cuerpo y que es muy normal que se manifiesten ante un microorganismo, ante un invasor, pues en cierto modo reaccionan contra nuestro propio organismo y todo esto desencadena un daño letal en los pulmones. Claro, doctor, de hecho... se ha tomado esto como ejemplo y se han querido dar precisamente para las tormentas de citocinas, tratamiento también para la coagulopatía, también anticoagulantes, también forma parte del tratamiento. De hecho, bueno, pues eso ya no me toca a mí, pero hay incluso algunos protocolos de tratamiento, ¿no? Para cada uno de estos eventos. Claro, no, pero fíjese que la parte interesante, doctor, lejos de una situación, pues, de la cuestión terapéutica o incluso a veces profiláctica, es precisamente esto que usted nos comenta, los hallazgos en las autopsias, pues, de pacientes que tuvieron el problema del COVID-19, ¿no? Definitivamente, bueno, aquí al final hay una diapositiva, no sé si nos dé tiempo de verla, donde yo hago un símil. Entonces, ya no pase la siguiente, mejor lo dejamos ahí porque no sé si me da tiempo. Hago un símil de lo que es la peste. Incluso pongo al médico de la peste por un lado, ¿sí? Y ponemos por el otro lado cómo nos estamos ahora vistiendo para atender a estos pacientes. Y realmente es algo muy similar, pero a lo que quiero llegar es a esto, que la historia de la medicina es la historia de la patología. Claro. Recordemos. Morgagni definitivamente es el padre de la patología y el padre de la medicina moderna. Fue un internista curioso que quiso ver hasta qué llegaba la enfermedad de sus pacientes y se decidió abrirlos y hacer autopsias. Claro, atrás de él ya había una lucha terrible, ¿no? Incluso hasta con la Santa Inquisición de la Iglesia. ¿Sí? Bueno, tenemos hasta Da Vinci, también hizo autopsias, definitivamente. Llegó a hacer correlaciones de la aterosclerosis también. Y nada más a Da Vinci lo acusaron de diabólico, pero no lo quemaron porque era cuate del Papa. Nada más por eso. Pero ahí vamos a decir que es la historia de la medicina, es la historia de la patología. Y muchos de estos hallazgos deben llevarse a lo que es el tratamiento y a lo que es el comportamiento del paciente. Hay probablemente otro que se puede explicar, que es la neumonitis intersticial. Se comporta también como una neumonitis, bueno, las neumonitis crónicas, el pulmón va subiendo restricción porque sufre incluso fibrosis, ¿no? Pero es la llamada hipoxemia silenciosa, probablemente es correlación. Claro. Que el paciente ya está hipoxémico y lo va compensando y se hace más daño en el pulmón, ¿sí?
De ahí que un paciente que maneje una saturación de oxígeno baja, o ahora sí, el foco rojo es la saturación de oxígeno. Sí, En cuanto baja la saturación de oxígeno, el paciente tiene que ser internado y tiene que ser intubado, y ahí sí le están mucho más los anestesiólogos y los intensivistas que nosotros, ¿no? ¿Qué flujos de oxígeno? Incluso se dice que hay que sedarlo para que no dependa que dependa del respirador y no dependa de él, porque si no se va a empezar a pelear con el respirador y eso le va a tener como consecuencia más choque a los pulmones. ¿Sí? Claro, entonces, mayor deterioro, doctor. Así es, esos hallazgos se correlacionan muy bien con el tratamiento, ¿sí? Y con lo que se debe de hacer y el daño a nivel pulmonar y lo que lo lleva a la muerte del paciente. Es decir, había gente que decía que las autopsias ya no servían actualmente. Yo no estoy de acuerdo de esto. Yo fui jefe de patología post-mortem en cancerología cerca de 10 años, sí, y siempre hacíamos un índice de autopsias, a lo mejor ya no muchas. A mí me tocó hacer cuando fui residente, en toda mi formación hice alrededor de 150 autopsias, ¿sí? Yeah. Y en mi hospital se hacían de 600 a 700 autopsias anuales en el Centro Médico Nacional de Occidente de Guadalajara. Sí. Ese era el número de autopsias. Entonces, se decían que ya no servían actualmente, sobre todo en un hospital como cancerología, donde se supone que el paciente ya está súper estudiado y que ya no se necesita saber mucho. Pero le puedo decir que si hacíamos 60 autopsias, había quizás 3 que valían la pena, pero que tenía que hacer las 60 para encontrar hallazgos tales como que había un carcinoma agregado. Claro. ¿Sí? Que había hallazgos inesperados, por ejemplo, ¿sí? Tenía que hacer un número suficiente de autopsias para poder encontrar 3 que podían llegar incluso hasta poder hacer una buena publicación de ellas. Claro, entonces, por supuesto. Ahora y queda más claro que la autopsia sigue sirviendo y es importante la correlación clínico-patológica y nos lleva a tener un mejor conocimiento de la enfermedad y mejor tratamiento de la enfermedad. Claro. De hecho, doctor, en ese sentido, aquí nos preguntan de nuestro auditorio que si existe algún indicio desde el punto de vista de una autopsia, cuando existe la duda, pues, de un fallecimiento o de un caso sospechoso de COVID-19, si es factible establecerlo a través de la autopsia con base en los hallazgos que ustedes saben interpretar, doctor. Mire, se puede quizás sugerir por los hallazgos que estamos comentando ahorita, los microtombos, las membranas hialinas, sí, pero también este tipo de daño también puede estar dado por simplemente el H1N1. ¿Sí? Claro, claro. Por ejemplo. Claro. O las llamadas estas neumonías atípicas, ¿no? Que aquí había que ver por qué están dadas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor lo que podría es hacerle microscopía electrónica y ver ahí los viriones, ¿no? Pero yo pienso que así de entrada la autopsia para hacer un diagnóstico post-mortem, en esos momentos, no está indicada. Así que digan, no, pues no supimos y vamos a hacer, no, pues se tendría que, o sea, no sería tan rápido, ¿no? Es decir, no podría tener todos estos resultados, no podría tenerlos para mañana, por ejemplo, para la semana que viene incluso. Claro. Los italianos tenían su pico alto aproximadamente fue en febrero, más o menos, finales de febrero, ¿no? Sí, sí. Y los estudios de autopsia, los hallazgos, estos están saliendo hasta ahorita. Porque para hacer microscopía electrónica se necesita todo un proceso muy largo y poder tener las muestras, poder cortarlas, poderlas observar, ¿sí? Entonces, y además de todo, doctor, sería más que nada como para hacer un diagnóstico diferencial entre los diversos tipos de problemas que pueden generar estos hallazgos, pues, en una autopsia como tal. Doctor, también tenemos por aquí, bueno, pues una pregunta de nuestra productora, la doctora Abigail Bello. Ella pregunta a propósito de esto que menciona usted relacionado con el hecho de haber encontrado, pues, el virus también en líquido como el líquido seminal en un momento determinado, que si esto entonces puede ser transmitido por vía sexual en una fase infecciosa o es simplemente el hallazgo de que se puede encontrar en cualquier líquido corporal. Hallazgo, pero no hay una evidencia de que se pueda transmitir hasta ahorita por vía sexual también, ¿no? Claro, claro. Pero sí, bueno, doctor, estamos asistiendo actualmente a donde pues lo que es relación sexual tiene que ser con protección, definitivamente, ¿sí? Todo claro. Esto parte. Yo pienso que esta pandemia nos va a llevar a crecer como especie, ¿no? Y como humanidad. Así pasó con la peste, ¿no? La peste corrieron a todas las ratas que había ahí en las casas, ¿no? Porque antes podían ahí convivir, por ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Incluso porque la gente tenía que bañarse, tenía que tratar de que no hubiera pulgas en la casa también, ¿sí? La gripa esta terrible, la española, también nos llevó a cierto conocimiento y fue devastadora, ¿no? Sí, claro. Pero nos modificó nuestros hábitos higiénicos y hasta los hábitos alimenticios también, ¿no? Claro. Yo pienso que esto al final nos va a llevar a todo esto. Es decir, no vamos ahora sí a tener cuidado de no tener una interacción tan profunda, tan íntima, por ejemplo, en una reunión donde haya, no sé, un sobrecupo de personas, donde solo pueden caber 50 y pues había 100, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y estar incluso conviviendo y estar casi soplándonos unos a los otros en la cara y decían incluso, no puede ser que nos comíamos los pasteles después de soplarles, ¿no? Fíjese lo que se está llegando, ¿no? Claro. Los soplidos a la vela y ahora comernos el pastel, ¿no? O la mordida, doctor. O la mordida. Entonces hay varias cosas que se deben de modificar. De hecho, dice que no va a ser lo mismo y yo siento que sí no va a ser lo mismo. Yo, por ejemplo, quiero decir algo. Yo tenía planeado hacer el Congreso de Mastología en Cancún. Sí, doctor. ¿Sí? En lo que es, primero era septiembre, se tuvo que cambiar pensábamos finales de octubre, principios de noviembre. Sí. Pues el Congreso ya no va a ser posible ser. ¿Sí? Y todos los congresos del mundo se están clausurando y solo se va a hacer por vía streaming. ¿Sí? Claro. Por vía de internet. Doctor, en estos momentos no estamos para eso. Incluso sí, si puede haber una reunión como tal, pienso que tiene que haber un triage, ¿sí? O yo le llamo eso en inglés, pero más bien un lugar de detección, donde tomen la temperatura, donde le hagan a usted preguntas y no admitir ahí personas que tengan gripa, que se encuentren mal de las vías respiratorias. ¿Sabes qué? Te dio gripa en el transcurso de tu casa para acá, pues vete a tu cuarto de hotel, recupérate y regresas, ¿sí? Y vemos cómo te estás comportando también. Claro, doctor. Todas las consecuencias que puede tener esto. Ni tampoco en los aviones, por ejemplo, también siento que va a ser difícil que suba una gente ya con gripa, ¿no? Y yo veía mucha gente con gripa anteriormente que subía a los aviones. Sí, claro. O incluso también el famoso o la famosa supermujer o superhombre que llega al trabajo enfermo de gripa y dice, miren, yo tengo gripa y vine a cumplir porque soy muy cumplido. Claro, no, yo creo que definitivamente eso ya no va a ser posible. Sí, doctor. Que se encuentra así, tiene que regresarse a su casa, recuperarse, incluso darle un periodo adecuado para que veamos si no es algo más grave y regresar a trabajar. O sea, son varias cosas que nos van a modificar, ¿sí? Y nos va a hacer más sanos, más higiénicos, definitivamente. Sobre todo, creo que sí nos va a dejar una gran enseñanza, doctor, este problema de salud mundial que pues estamos viviendo y que México no ha sido la excepción. De hecho, se plantea que incluso en Ciudad de México el pico más alto pues de infectocontagiosidad se va a extender hasta el día 20 de mayo. ¿Sí? Así es. Situaciones que la gente ya en este momento estará diciendo, pero ¿cómo es posible? Pues sí, doctor, pero desafortunadamente acá en Jalapa no ha sido la excepción. Hoy ha sido un día de tráfico convencionalmente normal, lejos pues de que se dictaminó. Nadie cree hasta que no pasa en su familia, ¿no? Sí, doctor, es que ese es el otro problema y desafortunadamente... Hay por ahí memes muy graciosos, muy chistosos. Sí. Hay un señor albañil que está haciendo unos de estas gavetas en un panteón y dicen, estamos terminando las casas para los que dicen que su casa les aburre. Claro. Sí. En efecto, doctor, parece sarcástico, pero es una realidad, doctor. Definitivamente cuando está uno inmiscuido en esto, cuando está uno inmerso, sí es de alarmarse. Y el mensaje sería que deben de cuidarse, y deben de cuidarse ellos mismos, y deben de cuidarnos a toda la sociedad, a toda la humanidad. Es lo que me refiero, que tenemos que pensar, incluso no ser tan egoístas, no pensar en mí, ¿no? No importa, yo me voy a ir así a comer al restaurante porque es mi cumpleaños y no me interesa a mí si ahí voy a... No, yo creo que todo esto debe de llevarnos a hacer menos pensar en sí mismo y pensar en los demás. Sobre todo. Porque ¿qué culpa tienen los demás? Y al rato pues llego y contagio a los demás en mi familia o contagio a la comunidad por no seguir las reglas. Claro. Doctor, yo digo que es la ignorancia están a todos los niveles, incluso habemos muy ignorantes y muy necios también, usted lo sabe, ¿no?
Entonces, no dista, y yo pienso que también dejarnos llevar lo que es por el orgullo, no por la vanidad. A mí no me va a pasar, le pasó al vecino, pero a mí nunca me va a pasar. Todo este tipo de razonamientos, cuando ya está uno inmerso en un problema así, que incluso hemos llegado hasta pensar y no dormir, Sí. porque el compañero ya murió, por ejemplo, o la persona que conocíamos, una persona que conocíamos a través de otra persona murió por esto. Sí, doctor. Realmente es cuando empezamos a decir que las cosas no van bien, ¿no? Incluso Sobre todo. Hasta la autodefensa, ¿no? Claro, claro. No, doctor, vienen una serie de cambios incluso conductuales, sociales, emocionales y de todas las naturalezas, doctor, derivada de esto. También la interacción con los animales. Sí, Mire, sí. no es el primer ejemplo. El otro ejemplo fue el camello, ¿no? El otro, el MERS, ese que hay también otros síndromes, ¿no? Es más letal que esto, ¿no? Pero afortunadamente ahí está como que ahí en Arabia, ¿no? En el Oriente Medio, ¿no? En Medio Oriente. Claro, doctor. Pero esa interacción con los animales tan abusiva, y yo lo pongo, perdón, esto de los aficionados a los perros o que aman a los animales y que son animalistas, llegan a una cosa terrible de besar a los animales, de convivir con ellos. Y usted sabe que en las escuelas de medicina eso nos enseñaron, que esa transmutación se lleva, es decir, tanto a los perritos le podemos pegar algo de los humanos, que son nuestras bacterias y nuestros virus, como los perritos nos pueden pegar algo que nada más es de ellos como especie, ¿no? Claro, pero esa transmutación se lleva cuando hay intercambio de microorganismos, ¿no? Y en ese intercambio puede haber una mutación y algo que no era letal para nosotros se puede convertir como tal y puede llegar a ser, no sé qué, en este caso un virus del perro, por ejemplo, o un virus del gato, porque hay gente que le gustan los gatos también, ¿no? Claro, doctor. Y se supone doctor, que esto sucedió, ¿no? Sí, doctor. Quiero aprovechar, doctor, antes de que podamos concluir la entrevista, para leerle algunos saludos de nuestro auditorio, doctor. Ahí veo por ahí algunas preguntas que a lo mejor de manera muy breve nos puede usted hacer el favor de contestar. Pues bueno, nuestra productora, la doctora Abigail Bello, le manda muchos saludos al doctor Víctor Pérez, muchas gracias Pérez, también de Sandra Vega Sánchez. Dice, muchas gracias por informar, nunca me pierdo su programa. Conectada también Alejandra Sumaya, Edgar Suárez, Roberto Hernández, que incluso hace una pregunta, doctor, y dice que si esta puede ser la mayor mortandad en la historia del humano, esta pandemia, pues por el COVID-19. No, creo que no. La peste fue terrible, ¿eh? Y la gripe española fue terrible, ¿eh? También, no sé si fueron 5 millones de personas que murieron en la gripe española, ¿eh? Claro. También, bueno, le mandan... Sí, doctor. Terrible, terrible. Hay historias de terror, cuando menos en mi pueblo, en Tlaxcala, en Huamantla, que fue terrible, ¿eh? Fue devastador, ¿eh? Por supuesto, doctor. Si no, tal vez no es la mayor, como dice aquí, mortalidad, pues, en la especie humana, pero bueno, debemos seguirnos cuidando. Hay que ver que contamos ahora con otras, ya reconocemos las enfermedades, cómo abordarlas, ¿no? Claro. Todos estos ejemplos de cómo mantener una pandemia, bueno, pues precisamente usted el Centinela es una forma de mantener una pandemia, ¿no? También hay la forma ortodoxa, ¿no? Que se dice que son los países más, ahora sí, más, hasta que tienen hasta una... pues ahí una persona, un dictador, ¿no? Que prácticamente no los deja salir a la calle y dicen quédense en su casa y hay varias formas, ¿no? Entonces es varias formas de llevar una pandemia, ¿no? Que estamos asistiendo a eso precisamente, ¿no? Claro. Y nos ayuda a que no llegue a tanto, ¿no? Sobre todo en ese sentido. También le manda saludos la doctora Yunuen Cristales. Ella dice muchos saludos al equipo por el excelente programa de Revista Sin Recreo. También saludos a los doctores, nuestro reconocimiento. También de Saidemo más dice saludos al doctor Víctor Manuel Pérez. Denise Aguilar dice aquí ella, ¿por qué se tiene que hacer la autopsia a estos cuerpos si ya se sabe que murieron de coronavirus, doctor? Bueno, pues lo que estamos diciendo, necesitamos, de hecho la enfermedad, hasta ahorita, doctor, estamos viendo que hay muchos medicamentos a prueba, ¿no? Sí. El último antiviral de Remdesivir está a prueba, ¿no? Apenas, ¿no? Sí, no doctor. sabemos cómo va a reaccionar. Y de hecho, la cloroquina también fue un medicamento que se utilizó como una prueba, ¿no? Claro. Y cuando se empezó a dar tratamiento con anticoagulantes fue precisamente por el hallazgo de los italianos, ¿no? Que se veían los microtrombos. Sí. Es decir, esto... No, por eso decía yo que nos regresábamos ahora sí a la historia de la medicina, ¿no? Se tuvieron que hacer autopsias para tener la medicina que tenemos el día de hoy. Y esta es una enfermedad nueva que hay que conocer. Y la forma de conocer cómo actúa en el organismo y cómo causa injuria es a través de la autopsia. Claro, por supuesto. Y llevar esos hallazgos de la autopsia para el conocimiento de la enfermedad y para darle un mejor tratamiento.
Sobre todo. Es muy importante hacer la autopsia a estos pacientes. Claro. Doctor, nos pregunta aquí María Hernández. Dice, tengo una pregunta, doctor. ¿Existe riesgo de que en un funeral haya contagios si hubo obviamente un fallecimiento de un paciente con COVID-19, doctor? Mire, lo que se recomienda es, por ejemplo, que el féretro ya no se abra si se va, vamos a decir, a disponer del paciente de esa manera. Claro. Ya no se abre el féretro, quede totalmente sellado, ¿sí? A lo mejor se le dé algún rezo de acuerdo a lo que usted crea o una despedida, claro, pero con el féretro totalmente sellado, ¿sí? Y el féretro incluso se recomienda que se puede limpiar con cloro, ¿eh? Okay. Limpiar con cloro, que es decir, que esté todo esto sanitizado. Por supuesto. ¿Sí? Y disponer de él inmediatamente a lo que es la sepultura, ¿no? Lo que decía usted, 4 horas, ¿no? Sí, 4 horas. 4 horas dijeron que eso es lo que recomienda la Secretaría de Salud aquí en México, cuando mucho, ¿sí? Pero no se vale, pues hay gente que, yo no soy muy de acuerdo de eso, de llegar y abrazar a las personas fallecidas y darles de besos y tomarles fotos, o sea, pues bésalo ahorita que está aquí contigo, mire, claro, aquí está mi hija, ahorita le voy a dar un beso por eso, ¿no? Además, que me dé un beso. Además, claro. Sí, digo, o sea, esto no se vale, no se debe de hacer, es más, es lo que le digo, ya modificó en ningún muerto se debe hacer eso, ¿no? Sí, en nadie. Aquí yo haya perdido mucho en vida y pues creo que no es lo más adecuado. Claro, doctor. El proceso de descomposición empieza a bajar la temperatura y todo lo demás, y empiezan las bacterias a hacer lo suyo, ¿no? A descomponer de inmediato. ¿no? Que es parte del proceso, ¿no? Claro, entonces, claro. Imagínense darle un beso a una persona que tiene un día de fallecido, pues sería totalmente antihigiénico, ¿no? Y en este caso, el féretro debe de estar totalmente sellado. De hecho, la bolsa también está sellada, la famosa bolsa blanca. Claro, ¿sí? Doctor. Y no se puede abrir ni nada de eso, definitivamente. Y así se disminuye mucho el contagio. Claro. Doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Mastología, oncopatólogo del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. ¿Cuál sería su mensaje final, doctor, para todo nuestro público a propósito de este importante tema que acabamos de abordar, justamente los hallazgos en las autopsias de pacientes con COVID-19? ¿Cuál es su recomendación, doctor? Pues mire, doctor, yo daría 2 mensajes. Uno dirigido a lo que es el público en general, ¿sí? Primero decirles que el coronavirus sí existe. Claro. Y está acechándonos. Alguien que está inmiscuido o inmerso en este problema, sabemos que existe. ¿sí? Quédense en casa, el distanciamiento social, muy importante. ¿sí? Yo les recomendaría eso, distanciamiento social, quedarse en casa y tener la conciencia que sí existe y que hasta un 5% de los casos son fatales y un 20% se complica. Claro. Y en cuanto entra un paciente a ser intubado, se dice que también solo el 5% de esos pacientes que intuban llegan a salir. Entonces, imagínense ante qué drama estamos, ¿no? Y claro, precisamente va dirigido más a personas, pues, de mi edad, ¿no? 50, 60, que tienen hipertensión arterial, que tienen diabetes, sí, o alguna enfermedad por ahí autoinmune, artritis reumatoide, y también muy importante, las embarazadas. Deben de cuidarse, pero quizás más que los grupos de riesgo, las embarazadas. Deben de quedarse casi encerradas en su cuarto durante toda esta pandemia. Por supuesto. Y el otro sería a mis compañeros médicos. Sí, doctor. La importancia de hacer la autopsia. Claro. Y que la patología es la historia de la medicina. Y entre la medicina interna y la patología han hecho la medicina. Así, bueno, eso claro, ya es, pero sí. Claro, pero sí es muy importante, doctor, y yo le aprecio, le agradezco muchísimo que esta noche haya aceptado usted charlar con nosotros, doctor, para todo nuestro público, para nuestro auditorio. Le agradezco el tiempo, la disposición y sobre todo el aprecio que en lo personal le tenemos desde acá, doctor, y agradecerle que no sea la última vez, seguramente cuando todo esto pase y estemos ya un poquito más tranquilos en cuanto a la pandemia, doctor, podamos tenerlo en vivo y en directo desde nuestro estudio. Claro que sí, doctor, precisamente para hacer promoción del Congreso de Mastología, ¿no? Que va a ser. Sabe que esta plataforma y este foro está abierto, doctor, para todos ustedes, y en agradecimiento no nada más a su participación, doctor, sino a esa gran amistad que se ha fincado, pues, desde ya un tiempo para acá. Muchas gracias, doctor, y es un gusto conocerlos y saber que son mis amigos, y les mando un abrazo a ustedes y a toda la gente de Jalapa. Muchas gracias, doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez. Muy bien, doctor.
Pues fue el Sale, doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez, oncopatólogo del Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, que estuvo charlando con nosotros en este programa de algo muy importante, justamente los hallazgos en las necropsias, en las autopsias de los pacientes con COVID-19. Y bueno, pues quiero aprovechar para mandar los últimos saludos que están en nuestra plataforma del doctor Hugo Enrique Espinosa, de Alma Mejía, del doctor Alfonso César Aburto, del maestro Josué Bello Gallardo. Él dice: saludos, excelente tema, y ante todo mi reconocimiento a todas las personas del sector salud, doctores, enfermeros, enfermeras, administrativos, etcétera, que nos están sacando adelante en esta estratosférica situación. Muchísimas gracias, maestro, muy amable. La doctora Malú Tello Pérez, que está también siguiendo nuestra transmisión, Alfonso César Aburto, María Hernández, que bueno, ya leímos por ahí sus preguntas. Muchísimas gracias por participar con nosotros, precisamente a todos ustedes que hacen posible que este programa sea precisamente del agrado de todos ustedes. A Luis Alfonso Ceballos, muchísimas gracias. Él dice: interesante entrevista. También, bueno, pues hay muchos saludos y felicitaciones para nuestros invitados, tanto para el doctor Alvarado Miranda como para el doctor Pérez Sánchez. El del doctor Adrián Flores, me dicen aquí, es el doctor Adrián López, la señora María Luisa, el ingeniero Winfield, el ingeniero Manuel Victoria, Esther Ibáñez y 32 personas más. También para el periodista Osvaldo del Rosario, él felicita al programa. También Claudia Romero manda saludos. Sabemos que en las primeras 48 horas hay que tratar las infecciones virales tales como el H1N1, porque después de ese término la enfermedad se complica. Sin duda, lo que ya decían nuestros invitados, el tiempo aquí es muy valioso, por eso es muy importante siempre estar pendientes de nuestra salud. Y dice aquí: solo les dan paracetamol y los mandan a casa para que se compliquen y ya no hay remedio. Bueno, yo creo que muy valiosa la participación de todos ustedes, y yo quiero aprovechar para concluir nuestro programa para enviar un afectuoso saludo este 10 de mayo a todas las madres en su día, a todas las madres que nos ven semana a semana en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Quiero enviar especialmente un saludo para la profesora Rosalba Gallardo Herbert en el Día de las Madres, un afectuoso saludo de parte también de nuestra productora, la autora Abigail Bello, de parte de personal de toda nuestra producción, un afectuoso saludo para la profesora Rosalba Gallardo Herbert y para todas las madres que viernes con viernes nos hacen ese honor de estar con nosotros siguiendo nuestro programa. Muchísimas gracias. Y aprovecho también para comentarles que el próximo viernes ya estaremos hablando de 15 de mayo. Tendremos de invitada a la doctora María de Lourdes Herrera Sánchez. Ella es especialista en ginecología y abordaremos el tema tan importante como lo es precisamente el embarazo y la infección por COVID-19. Un problema también muy serio de salud. Hablamos del binomio madre-hijo, de manera que no se pierda nuestro programa la próxima semana, que promete estar igual de interesante que todas nuestras emisiones. Al doctor Alberto Alvarado Miranda, hasta la Ciudad de México, un afectuoso saludo, doctor, por haber estado con nosotros esta noche en la entrevista. De igual manera para el doctor Víctor Manuel Pérez Sánchez, un afectuoso saludo y un abrazo, doctor. Cuídese mucho, estamos pendientes. Recuerde usted, cuide su salud, aquí le decimos cómo. Que tengan un excelente fin de semana, celebre a mamá desde una sana distancia, una llamada telefónica, no la exponga a un riesgo innecesario, no lo merece. O habrá otro día y muchos días de las madres que seguramente podremos celebrar, quienes todavía cuentan con ella, quienes no, pues bueno, una bendición hasta donde estén y un fuerte abrazo para todas las madres jalapeñas del estado de Veracruz, de todo México y el mundo, todo nuestro cariño para todos ustedes. Hasta la próxima semana y que la pasen muy bonito. Hasta pronto. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista.
detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.